Bueno, ya estamos aquí con el economista Bernardo Kosakov para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andás? Bien, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Bueno, comentábamos en el primer bloque que en los últimos días las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron un nuevo récord histórico, cercano a los 53.000 millones de dólares. Bernardo, ¿qué te parece este dato? ¿Te parece un dato positivo sobre la situación, la salud de la economía argentina? No, definitivamente tener reservas es una buena noticia. El gobierno asumió su gestión prácticamente con reserva cero, porque lo único que disponible que había eran los swap chinos y algunos préstamos de bancos europeos, no eran reservas del gobierno argentino. Entonces, haber aumentado las reservas es un signo importante para el manejo de la política económica. Y también el Banco Central dio señales de que quiere seguir aumentando las reservas y esto va a ser importante en términos de tratar de jugar en este esquema de flexibilidad cambiaria y tratar de evitar la excesiva apreciación del tipo de cambio, ¿no? ¿Te parece relevante que el aumento de las reservas es producto en gran parte del proceso de endeudamiento que estamos atravesando? Pero no es solamente por eso, en parte tiene que ver con el retorno de capitales y lo que se llama el típico el blanqueo y demás, pero también ha aumentado el ahorro doméstico en la medida que inclusive a la gente le están dando un rendimiento en dólares mayor de lo que se da afuera y hay un poquito más de confianza y garantías y haber pasado de un nivel de depósitos en dólares del sector privado que estaban en 7, 8 mil millones de dólares a valores que hoy prácticamente se han triplicado, eso es bueno, porque esos depósitos sirven para financiar inversiones, para financiar exportaciones, que son las dos cosas que queremos para recuperar las fuentes de crecimiento, y los sobrantes sirven para la acumulación de reservas del Banco Central, que es fundamental para el manejo de la consistencia macroeconómica. Bueno, ahí justamente mencionaste el tema de exportaciones y hay como un contraste muy fuerte, ¿no?, entre un dato de reservas que marca un récord histórico, mientras al mismo tiempo en agosto tuvimos un déficit comercial de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Sí, a ver, el déficit comercial hay que evaluarlo. Si hay un proceso de recuperación de la economía argentina, como se ha dado en los últimos 3 o 4 trimestres, y eso es muy deseable, que todavía es lento, despacito y demás, pero creo que viene bastante consistente y con buenas perspectivas también para los próximos trimestres, hay que entender que para que funcione el nivel de actividad, hoy una parte importante del aparato productivo requiere una notable importación de insumos, partes, componentes, para garantizar esa producción. Lo que es malo es que se importan exclusivamente bienes de consumo final. También otro de los elementos importantes es que después de muchos trimestres, casi 4 años, que hubo un notable deterioro del proceso de inversiones, en estos últimos trimestres esto se ha acelerado y también hay una muy alta elasticidad de las importaciones con respecto a la demanda de divisas asociada a la importación de bienes de capital. Entonces, lo que es cierto que a uno no le gusta un balance comercial que es negativo, pero simultáneamente si esto está asociado a la recuperación de la economía y al fortalecimiento de la inversión, no es una tan mala noticia. Bernardo, contabas que estás presidiendo el Consejo de la Producción. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los desafíos más importantes que tiene en el mediano y largo plazo la producción argentina? No, son enormes, sobre todo porque la producción argentina es notablemente heterogénea. Hay un grupo muy moderno, muy competitivo, que ha despegado muy fuerte con la nueva gestión económica, pero que desde el punto de vista económico es esencial porque ahí se generan todas las divisas, ahí se generan precisamente los gastos de investigación y desarrollo, pero es menos de 1/3 de la producción y apenas un poquito arriba del 20% del empleo. Entonces ese sector moderno tiene un rasgo que tiene muchos activos específicos hundidos, mucho capital, y saben perfectamente que si no tienen actualización, mejoras de productividad, claramente pierden esa posición de mercado, entonces es un sector notablemente dinámico. Y ahí tenemos desde los sectores tradicionales del campo argentino, los servicios basados en el conocimiento, las grandes plantas de insumos básicos, los nuevos agregados ahora que es la energía renovable, las inversiones que se están haciendo con las energías no convencionales, algunos proyectos mineros, etcétera. Ahora, algunos creen que siempre que la Argentina trazó su tipo de cambio, a la industria nacional no le fue muy bien y que ahora estamos con un tipo de cambio atrasado. ¿Compartís un poco esta visión, que hace falta algún tipo de corrección cambiaria para que la industria despegue?
Pero esa no es, algunos creen que esa es la única bala con la cual se va a solucionar todo, y realmente no. Es decir, un tipo de cambio alto es importante para sectores que quieren exportar. Y en este sentido, uno de los problemas que tiene la economía argentina es que tiene muy poca oferta exportable disponible de los sectores con alto valor agregado. Y lo que tenemos disponible son sectores de alta competitividad internacional, con lo cual el tipo de cambio no es tan definitoria. El tipo de cambio actúa mucho más como una barrera de protección y en esta medida un tipo de cambio más elevado lo que genera que las importaciones son más caras, entonces vía la competencia con las importaciones juega un papel significativo. Todas las experiencias históricas de la Argentina demuestran de que una apreciación cambiaria a largo plazo no es bueno para el desarrollo productivo. Pero hoy los desafíos que tiene la Argentina no pasan únicamente por el tipo de cambio y creo que los factores de competitividad no precios son los más importantes. La Argentina tiene que recomponer su proceso de inversión, mejorar la productividad, hay que hacer acciones muy concretas en términos de mejoras de logísticas, de bajar la presión impositiva, en fin, hay un montón de otras cuestiones de competitividad sistémica que son tanto o más importantes que el tipo de cambio. Bueno, justamente estos temas que estás mencionando son temas que estuvieron muy presentes en los últimos días y hay grandes expectativas de que el gobierno va a avanzar, ¿no? Luego de las elecciones, por ejemplo, en el tema de la reforma impositiva, en el tema de la reforma laboral o algún tipo de modificación, ¿no? de las relaciones laborales, ¿no? Sí, eso quizás es lo que más se plantea en términos del debate, pero el gobierno también se dio cuenta, y esto es ahora, no en su primer momento, que a nivel sectorial hace falta una fuerte cooperación público-privada para resolver problemas muy específicos. El manejo de la política económica en el plano productivo es una política compleja. Y el aspecto más interesante es que se abandonó la idea de los sectores que eran no viables, también se abandonó la idea de replicar el modelo australiano y se están haciendo acciones concretas y creo que hay algunos programas muy interesantes. Algunos de ellos de desarrollo de proveedores. Hoy justamente fue el núcleo central de la reunión del Consejo de la Producción. Por ejemplo, en la licitación ferroviaria que está haciendo la Argentina ahora, que es la mayor licitación ferroviaria a nivel mundial, van a ser más de 2.000 millones de dólares. Se trabajó más de un año para poder integrar una cadena de proveedores identificando específicamente áreas en la cual la Argentina puede tener sectores que son competitivos para abastecer tanto a la provisión de equipos como para después el mantenimiento de los equipos e inclusive con posibilidades posteriores de exportación. Y se planteó ahí en la licitación requerimientos progresivos que llegan hasta el 20% de integración, lo cual hay un mercado de 400 millones de dólares y un centenar de empresas que pueden desarrollar cosas. Y creo que esto son buenas noticias. Bueno, tenés entonces expectativas favorables para esta segunda etapa que se inicia a partir del próximo lunes en la gestión de Mauricio Macri. Creo que hay un ordenamiento de la economía, una reinserción en el mundo, horizontes un poquito más largos, pero un desafío enorme en una agenda productiva y mucho más enorme en la agenda social. Y hay una total correlación entre los problemas productivos y los problemas sociales. Porque el sector moderno tiene también mano de obra muy calificada y prácticamente no hay desocupación. Y en el sector informal es donde encontramos los problemas más complejos en términos no solo de competitividad, sino de integración e inclusión con dignidad de los sectores más humildes de la Argentina, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. Clarísimo, como siempre. Nos vamos entonces con las reflexiones de Bernardo Kosakov sobre los desafíos que se abren a partir del lunes, que son enormes para la actual administración. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.